Muy buenas tardes, Leonardo. Me avisa cuando iniciamos. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Quiroz Acuña y a nombre de los programas de capacitación y actualización profesional de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, pues les damos la más cordial bienvenida a una nueva charla. Esta charla lleva de título Desafíos y enseñanzas a raíz de lo ocurrido en el sector financiero. Debo de ahí de aclararles que esta charla forma parte de las actividades previas a la apertura de varios programas que tenemos que van afín al tema que hoy nos van a exponer, que es los dos nuevos grupos en riesgo, también el curso para miembros de juntas directivas y comités de riesgo,
el programa de formación de mercado de valores, la parte bursátil, y el programa de riesgo asociado a la operación. Esos programas están por iniciar en los próximos días. Todavía queda lugar por si alguien pues tiene interés de inscribirse en el programa técnico en riesgo o al de juntas directivas o en el de mercado de valores. Esos todavía queda algún lugar y por favor nos mandan a los que tengan interés. Mi compañero va a anotar ahí en el chat el correo electrónico en el cual pueden solicitar información de esos y otros programas que tenemos en funcionamiento. Eh, un poco la logística de la charla. El profesor se le va a permitir que haga la exposición seguida. El sistema no va a permitir que, digamos, hayan interrupciones, por lo cual se les pide que por favor anoten sus consultas conforme va avanzando la charla en el chat. Únicamente se van a atender las preguntas que ustedes vayan anotando en el chat. Esperamos poder dar abasto con las consultas o lo que ustedes escriban en el chat, pero se va a atender de esa forma. No se va a abrir micrófono y por favor, conforme avance la charla, van escribiendo sus consultas en el chat. También recordarles que por ser una charla gratuita, nosotros no entregamos ningún tipo de certificado de parte de asistencia y al final de la grabación de la presentación, perdón, se les va a indicar cómo pueden obtener la grabación de la charla. Entonces, lo más importante, conforme avanza la charla, escriben las preguntas en el chat y luego el profesor va a atender las consultas que pues el tiempo nos alcance. Eh, Seguidamente, pues les presento al expositor, el máster Javier Cascante Elizondo. Javier es consultor internacional en estrategia, regulación financiera, gobierno corporativo, inclusión financiera, gestión de riesgos. También, como ustedes saben, don Javier fue superintendente de varias entidades. Javier es máster en economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y economista de la Universidad de Costa Rica. Pues también nosotros tenemos el honor de decirte que Javier empezó con nosotros desde que se fundó CAPEC con el programa de formación de mercado de valores. También nos ayudó al diseño del programa de seguros que tenemos en funcionamiento, que en este momento está en proceso de revisión y que estaría empezando se volvería a retomar para el primer semestre del año entrante. También lo más importante que don Javier es sapricista y eso lo tengo muy presente siempre cuando hacemos una charla. Pues esperamos que la charla cumpla con sus expectativas y como les digo, si desean mayor información de nuestros programas pueden escribir en el correo que va a indicar ahí mi compañero. También les sugiero seguirnos en Facebook porque en los próximos, para el otro mes, tenemos una charla con don Juan Muñoz Giró y también para cerrar el año tenemos otra charla este, con don José Luis Arce. Entonces, les recomendaría que también nos sigan en Facebook para que tengan información de esas próximas charlas. Entonces, no me queda más que cederle la palabra a don Javier y muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Juan Manuel, por la invitación y a todos ustedes que están acá presentes en esta tarde para poder conversar sobre algunas reflexiones respecto a el funcionamiento de nuestro sistema financiero y puntualmente a ciertos desafíos que creo que no necesariamente a raíz de lo que ha venido ocurriendo, sino a desafíos que ya de por sí se requieren para que nuestro sistema financiero sea cada vez más robusto y fortalezca la confianza. Voy a compartir mi presentación. Este, Como manifestaba Juan Manuel, anoten por favor ¿cómo se llama? Las preguntas que tengan en el chat.
¿cómo se llama? Para poderlas, ¿cómo se llama? Atender en la medida de lo posible, ¿cómo se llama? Pronto, apenas finalice. Voy a compartir aquí, parece que comparé la presentación que no era. A ver si la logran visualizar. Sí, la estamos viendo, don Ahí se Pablo. ve. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, siempre que uno habla de temas del sector financiero, siempre hay, ¿cómo se llama? Varias interrogantes y siempre hay oportunidades de mejora, porque los sistemas financieros, si algo tienen desde el punto de vista económico, es que no son mercados perfectos, no son mercados en donde de alguna manera los actores cuenten con la misma información para tomar las mejores decisiones. Y creo que mucho ha salido ya en los medios referente a dos casos particulares de dos entidades que están intervenidas en este momento. Y yo no voy a referirme puntualmente a eso, sino voy a referirme principalmente a los temas de fondo que creo yo son aspectos neurálgicos desde el punto de vista del sistema financiero como desde el punto de vista de quienes participan en el sistema financiero. Y yo quiero partir indicando por qué los mercados financieros a veces nos dan alguna sorpresa, a veces muy a menudo, a veces no tan a menudo, pero nos dan sorpresas, y es porque por su naturaleza tienden a ser imperfectos. Imperfectos porque, número uno, hay asimetrías de información. Eso es un tema clásico en economía. Los que han estudiado economía en una buena universidad, ¿verdad? Recordaremos que el problema existe en el mercado financiero porque no necesariamente los oferentes y los demandantes de fondos tienen la misma información para tomar decisiones. El caso típico es de cuando se solicitan créditos, ¿verdad? La entidad financiera tiene menos información de la capacidad de pago que el propio deudor, el que está solicitando el crédito. Y entonces, por eso es que al final de cuentas, la entidad pide información para tratar de descubrir si realmente esa persona que está pidiendo un dinero va a tener capacidad para poderlo pagar. Cuando alguien invierte en un certificado de depósito, en un bono, en una acción de una compañía, esa persona no tiene la misma información que probablemente tienen las empresas respecto a sus comportamientos futuros y por eso es que pide información. Pide información para saber cómo está financieramente la empresa, cómo está su gobierno corporativo, cómo está todo lo que está relacionado con el poder de mercado, las estrategias para poder formarse una idea y tener confianza respecto a lo que podría ser una buena o una mala decisión de inversión. Entonces, hay asimetrías de información y siempre van a haber asimetrías de información. Y eso debe llamar la atención para entender de que no basta con leerme un prospecto, no basta con leerme los estados financieros, no basta con ver una calificación de riesgo a la hora de invertir. Y tampoco basta con pedir información muy general respecto a los deudores, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo en mis épocas de superintendente, yo me topaba entidades que si que el funcionario trabajaba en el sector público era buen deudor, y si trabajaba en el sector privado no era buen deudor. Yo nunca entendí cuáles eran esos criterios para poder medir la capacidad de pago, o que si yo le puedo hacer deducción automática era un buen deudor, pero si no le puedo hacer deducción automática tampoco, pasaba a ser un mal deudor. Eso tampoco lo entendí, ¿verdad? Porque de alguna manera, ¿verdad? Esos no son criterios objetivos para poder medir, por ejemplo, la capacidad de pago. Entonces, la asimetría de información nos lleva a entender que la información se vuelve importante. Y la información se vuelve importante en el tanto sea oportuna, en el tanto sea correcta, en el tanto sea íntegra. Cuando la información tiene problemas, cuando la información está falseada, cuando la información está corrupta, cuando las fuentes no son confiables, pues tenemos problemas en la toma de decisiones. Y a veces eso también pasa en los sistemas financieros. El segundo punto de la imperfección de los mercados es porque la infraestructura legal es asimétrica. En Costa Rica tenemos una ley, ¿verdad?, orgánica del Banco Central para ciertos intermediarios financieros, pero por otro lado las cooperativas, por ejemplo, tienen otra ley de intermediación financiera, ¿verdad? Hay reglamentos
que siempre han existido dudas si son o no son aplicables a todos los intermediarios financieros. Entonces, siempre existen elementos asimétricos en infraestructura legal. Principalmente en nuestro país tenemos muchas leyes, ¿verdad? Y no todas las leyes para la misma actividad financiera son consistentes. Y eso es un problema, porque los reguladores, ¿verdad? Tienen que hacer, como decía mi mamá, en paz descanse, de tripas chorizo, ¿verdad? Tienen que llegar a ver cómo establecen normativas que cubran a todo el sector financiero, aunque por ahí aparecen ciertas leyes que limitan, ¿verdad?, el alcance de esas regulaciones en muchas ocasiones. Y eso, voy a poner un ejemplo que se resolvió 8 años, se tardó 8 años, tardaron los tribunales en resolverlo con el tema de los miembros independientes de los consejos de administración de las cooperativas. Una regulación que se emite en el 2016 de gobierno corporativo que habla de la importancia de tener miembros independientes en las cooperativas de ahorro y crédito que captan fondos del público, pero habían personas que pensaban de que eso atentaba contra los principios cooperativos y que la ley de cooperativas no lo reflejaba y se fueron a los tribunales. Bueno, a principios de este año la situación quedó totalmente zanjada y efectivamente, ¿verdad? Es totalmente posible de que haya miembros independientes. Entonces, cosas de ese tipo que lamentablemente en algunos casos va a requerir reformas legales generan asimetría y eso generan algunos tipos de problemas en los mercados financieros. El tercer elemento es la falta de educación financiera, ¿verdad? Y eso mucha gente lo habla, pero la educación financiera, me voy a referir al final de la presentación, es un tema mucho más profundo, ¿verdad? No es un tema de que a mí me enseñen, ¿verdad?, qué es el ahorro y esas cosas. O sea, la educación financiera es un tema que debe desarrollarse como una política pública en un país. Eso lo voy a hablar más adelante. Y entonces, cuando la gente no tiene educación financiera, termina suponiendo cosas que no son. Por ejemplo, que los riesgos no existen. Por ejemplo, que los riesgos se pueden eliminar. Por ejemplo, de que hay inversiones completamente seguras. Por ejemplo, que hay deudores que siempre van a pagar. Por ejemplo, suponer que hay deudores porque me dan una garantía, entonces el crédito está totalmente solventado. Eso es falta de educación financiera. Y aquí que estoy en un ambiente universitario y que don Juan Manuel maneja programas de educación muy loables y que son muy importantes, todos estos programas de riesgos y de seguros, estos son programas muy importantes de que los actores del sector financiero los lleven, pero no desde un nivel ya cuando estamos avanzaditos de edad, ¿verdad? Yo creo que la educación financiera inicia o debe iniciar desde edades muy tempranas para que sea efectiva y para que la gente pues pueda saber los riesgos cuando participa en un sistema financiero. El cuarto punto es la oportunidad y la claridad de la información. ¿Por qué los mercados financieros son imperfectos? Porque la información lamentablemente a veces se conoce mucho tiempo después. La claridad de la información tampoco es, como dice su nombre, clara. A veces la información es confusa, los resultados de la información, lo que se presenta como estados de información, a veces la gente no los entiende o la gente no los entiende y eso complica la toma de decisiones, ¿verdad? Si yo me doy cuenta de los resultados financieros de una entidad un mes, 2 meses después, y no sé interpretar esa información financiera, pues voy a estar en problemas. Probablemente puedo emitir conclusiones adecuadas, pero más aún, ¿verdad? Elementos que para mí son todavía mucho más importantes en todo el tema de cómo se llama, de la oportunidad, es que nos basamos para tomar decisiones en información histórica. Muy pocas veces hacemos el esfuerzo por tratar de entender información prospectiva, ¿verdad? Y la falacia que existe en esta argumentación es que la gente dice es que el futuro nadie lo puede predecir, el futuro nadie lo puede pronosticar. Perdón a todos los que están aquí, si son del sector financiero, ese es el trabajo, muchachos, que hay que hacer. O sea, los análisis de riesgos son análisis prospectivos, no son análisis reactivos. Llegar y calcular indicadores de lo que pasó en los últimos 3 meses, 2 meses sobre algo, es una parte de la historia. La parte más importante es hacia dónde va el barco. ¿Va como el Titanic a pegar contra el iceberg o va a nadar en aguas tranquilas? Ay, pero qué complicado poder saber el entorno económico. Esa es parte del trabajo. Para eso las unidades de riesgo existen.
para precisamente trabajar y modelar las posibles situaciones y escenarios que pueden ocurrir en el futuro y cómo eso puede afectar a una entidad financiera. Entonces, cuando usted no analiza una entidad financiera con base en esos criterios, está con riesgos importantes de que se lleven alguna sorpresa por no tener idea clara o análisis claro de lo que pueda pasar en una entidad o en un mercado. El quinto punto de por qué los mercados financieros son imperfectos es que los marcos de incentivos generalmente se basan en el logro de metas comerciales y no consideran los riesgos que se asumen en las estrategias comerciales. Eso es un punto importantísimo que se discute no solo en este país, sino en el mundo entero. ¿Verdad? Por supuesto que todos queremos que las instituciones financieras sean robustas, generen rentabilidad, generen, ¿cómo se llama?, utilidades, le generen dividendos a sus socios, generen excedentes para los asociados de las cooperativas, a los que participan en solidaristas, pero nos olvidamos de los riesgos que se asumen. Hay una máxima en finanzas, una máxima en economía, que dice que a mayor rendimiento, mayor riesgo. Eso creo que todo el mundo lo sabe, pero curiosamente a veces la gente se lo olvida. Y cuando ve que hay algo que le genera buena rentabilidad, cae en la trampa de pensar de que esas rentabilidades altas pueden hacerse o pueden lograrse sin asumir riesgos. Y eso es un problema, ¿verdad? Y un problema también cuando hay gente que vende, ¿verdad? Sus productos financieros y le hacen pensar a los inversionistas, a los ahorrantes, a los depositantes, de que no hay riesgos en la inversión. Eso me parece que es otro problema también, no solo incentivos, sino conducta de mercado. El otro elemento es que la volatilidad de los mercados financieros limitan la capacidad prospectiva, claro. Y para eso entonces el desafío importante es qué modelística tengo yo para poder administrar la volatilidad. Porque si aquí tengo en audiencia, algún estadístico, algún experto en manejo de datos o cosas, sabe que precisamente el problema es que cuando hay mucha volatilidad, la capacidad de predicción tiene sus problemas. Pero entonces ahí el desafío es cómo yo modelo eso. No es obviando ese tema o poniendo de excusa el tema de la volatilidad, sino más bien desarrollando infraestructura de análisis para poder trabajar la capacidad prospectiva. Y el séptimo punto es la limitada competencia. Y aquí la competencia no es el número de participantes del mercado, es las atribuciones que algunos tienen por leyes y que otros no tienen, ¿verdad? Entonces lo que comúnmente se llama canchas desniveladas, ¿verdad? Entonces ciertos actores pueden hacer ciertas cosas, otros actores no tienen que hacerlas o no pueden hacerlas, ciertos actores están sometidos a ciertas exigencias, otros actores no lo están. Comentado eso, entonces, ¿qué alternativas dice la literatura para trabajar la naturaleza de estos mercados imperfectos? Bueno, la promoción de la competencia, eso es un elemento que se habla, ¿verdad? Y entonces es permitir que compitan iguales contra iguales, ¿verdad? Eso lleva a reformas legales, y lleva algo muy importante que muchas veces la gente olvida. No es permitirle a todos que compitan, es garantizarse que los que van a competir tengan las condiciones para hacerlo, ¿verdad? Entonces voy a mencionar un caso, o sea, yo no puedo permitirle a alguien que se meta, no sé, a invertir en bitcoins si no sabe lo que es un bitcoin. Tiene que entender, o sea, digamos, tiene que saber los riesgos que se están asumiendo. Alguien muy liberal, pues claro, pero cada quien, vamos a que cada quien aguante su riesgo. Bueno, entonces que cuando ocurran accidentes como los que hemos vivido en los últimos meses en Costa Rica, no digamos entonces, o no apelemos a que, vean, vea lo que nos pasó, no, si cada palo aguanta su vela, entonces todos tenemos que saber que podemos perder o no nos puede ir tan bien. Entonces la competencia va alineada a competencias. Vamos a ver, pero competencias desde el punto de vista del gobierno. Entonces, no es solamente competencia de muchas entidades, diferentes alternativas, sino competencias de gobierno corporativo, competencias en infraestructuras de análisis para poder dar un valor agregado al mercado. Si no, la imperfección se maximiza. El segundo elemento para la imperfección, la mayor calidad y oportunidad de la información. Sin duda alguna, ¿verdad? Sin duda alguna. Y ahora con los elementos de tecnología que hay, ¿verdad? Resulta sumamente importante la calidad de la información. Porque yo puedo generar mucha información, pero si es de mala calidad, ¿verdad? Tenemos problemas. Y entonces hoy, ¿verdad? En muchos países, ahí aprovechando, ¿cómo se llama? Todo lo que la tecnología
en el marco de las finanzas genera, se trabajan muchos test de calidad de información. ¿Verdad? Ya no es aquellos mundos que vivíamos hace 20 años, ¿verdad? En donde la información de ahí para poder hacer una evaluación de calidad había que mandar a las auditorías internas o a los supervisores a escudriñar los registros contables para poder determinar si efectivamente la base contable, la base de información financiera era correcta. Hoy en día hay muchas técnicas y mucha tecnología para poder hacer eso de manera rápida y cuidado si no, más barata. Y el otro elemento es la oportunidad de la información, ¿sí? Cuando las cosas, y cuando digo oportunidad de información, no solamente para el público, para las juntas directivas, para los comités de riesgos, para los comités de auditoría, para los comités de inversiones. ¿Qué tan oportuna es la información que se está recibiendo? O la recibimos un mes después o 3 meses después. Yo me acuerdo cuando estaba en la suerte, todavía existía el Camel, ya por dicha eso pasó a mejor vida porque realmente tenía sus deficiencias técnicas, cumplió su ciclo el Camel, ¿verdad? No hay que dudarlo, pero ya hoy en día el contexto es diferente. Pero entonces, claro, el Camel duraba una semana en generarse en la web. Y el Camel además era una fotografía en un momento determinado. Entonces, no era una información ni de calidad ni oportuna para a veces tomar decisiones de riesgo, para analizar la situación que podía tener una entidad financiera. Por eso es que los modelos han evolucionado, gracias a Dios, hacia un enfoque diferente para poder evaluar las entidades. Alternativas a la imperfección, el rol de los reguladores y supervisores, que no son infalibles. ¿Verdad? Uno no puede juzgar si, porque alguien puede decir, llegó tarde la su jefa, X o Y, intervención, eso es una opinión de cada quien. Yo creo que hay que estar en el rol del supervisor para entender si se llegó tarde o no se llegó tarde, solo él lo sabe, ¿verdad? Después de la batalla solo generales quedan, ¿verdad? Eh, si hay hechos, mire, es que habían hechos que se venían viendo desde hace mucho tiempo. Bueno, si usted lo sabía, porque entonces no se salió usted de la inversión, si usted sabía que la entidad tenía problemas. Es que el supervisor debe haber actuado antes, sí, eso, yo fui supervisor 15 años y muchas veces uno siempre tiene la duda, lastimosamente pudo haber actuado hace un mes o 2 meses o un año. La verdad de los casos no creo que lo hayan dejado ahí adrede, ¿verdad? O sea, el rol del regulador y el supervisor es tratar de corregir la imperfección, pero lamentablemente, ¿verdad? Su papel no es ni de coadministrar ni de tampoco establecer excesiva regulación que haga que efectivamente el sector financiero no crezca y no se desarrolle, ¿verdad? Entonces es un equilibrio, es un problema. Siempre que pasa una crisis, aquí en cualquier parte del mundo, son señalados y, es muy importante, los reguladores y supervisores tienen que tener una actitud autocrítica cuando pasan estas situaciones referente a lo que pueden ser mejoras en sus procesos supervisores. Claro, no es lo deseable, no es lo que todos queremos, ¿verdad? Pero bueno, el elemento importante es cómo tratar de mejorar los modelos de regulación y supresión que voy a hablar un poquito hacia adelante de la presentación. El otro elemento importante para alternativa de la imperfección es que el mundo, desde hace ya bastantes años, ha venido trabajando en infraestructuras de órganos de control en las propias entidades financieras. Como sabemos que es muy difícil, ¿verdad? Porque hay mucha imperfección en el funcionamiento del mercado, ¿verdad? No es un mercado perfecto, como le dije hace un rato, hay un trabajo importante en infraestructuras de órganos de control. Y entonces esos órganos de control, el gran tema que se ha visto en el mundo en los últimos 30 años más o menos, es que el crecimiento ha sido desordenado. El funcionamiento no ha sido armónico, ¿verdad? O sea, cuando se crearon las unidades de riesgo, la gente pensaba que era nada más tener un buen director de riesgos, darle tecnología y que empezara a calcular riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo operativo, riesgo, todos los que aparecen en la norma 210, que son como 27 riesgos, ¿verdad? Eso no es una buena infraestructura para corregir la imperfección del mercado financiero. Es una condición necesaria, pero no es suficiente, porque el ambiente de control de riesgos tiene que estar inmerso en el modelo de negocio de la entidad financiera. Y cada entidad financiera es diferente. Aunque se llamen cooperativas, o se llamen solidaristas, o se llamen bancos públicos, o se llamen financieras, son diferentes. Entonces usted tiene que crear esa infraestructura de control en función del modelo de negocio de la organización y no simplemente porque la regulación dice, calcule el riesgo de crédito, calcule el riesgo de mercado, no, tiene que tener usted alguna lógica para que esto funcione de forma adecuada. Y entonces, a veces usted ve de unidades de riesgo
con crecimientos, ¿verdad? Con modelísticas muy avanzadas, pero totalmente ajenas al modelo de negocio. Totalmente ajenas al modelo de negocio. Y entonces no necesariamente contribuyen a corregir las imperfecciones. Y la otra alternativa que a mí, yo creo que debe existir, pero que debería ser usada únicamente cuando es necesario, son los marcos sancionatorios y disciplinarios, ¿verdad? El que se porta mal, lamentablemente tiene que ser sancionado y tiene que ser un marco disciplinario verdaderamente robusto, ¿verdad? En donde los incentivos a portarse mal, en realidad la gente sepa muy bien lo que podría suceder si no lo hago bien, si incumplo las normas, si no me comporto correctamente con los consumidores financieros, si no doy la información adecuada, si hago cosas incorrectas en la contabilidad, si hago cosas incorrectas, ¿verdad? Desde el punto de vista del manejo de mis negocios. Eso debe ser muy claro. Y yo creo que toda Costa Rica tiene mucha oportunidad de mejora en ese tema, pero mucha, ¿verdad? Porque el marco de la ley todavía orgánica del Banco Central creo que tiene oportunidades de mejora en ese aspecto. Radiografías de los problemas, entonces. Vamos a ver poco a poco, ¿verdad? ¿Qué cosas puntuales podemos aprender de todo lo que hemos vivido en los últimos meses en Costa Rica y que en Estados Unidos pasa muy a menudo también? No hay mercado financiero. Si alguien es lector de lo que pasa en el entorno de los mercados financieros, se da cuenta que todas las semanas en algún lado pasa algo en los sistemas financieros. Pasa algo con los bancos, con las financieras, con las cooperativas, con las mutuales a veces, ¿verdad? Con cajas de ahorro, etcétera. Entonces, vamos a tratar voy a hacer un esfuerzo por tratar de ser muy puntual para no cansarlos con esta historia. Primero, mucho énfasis en el cumplimiento, pero yo siempre he cuestionado si es cumplimiento o cumplo y miento. Es muy diferente, son dos cosas bastante diferentes. Lo que pasa es que no es cumplir por cumplir. ¿Verdad? Entonces voy a poner un ejemplo clásico, ¿verdad? Yo mandé el archivo, yo lo mandé a tiempo. Pero si lo mandó con errores, si el archivo iba corrupto porque la información estaba falseada, la contabilidad estaba mal construida, entonces cumplís y mentís, y eso no se vale. Entonces siempre, y eso lo menciono, es habitual a veces que puede que las labores de cumplimiento estén meramente enfocadas a decir, le voy a atender lo que la regulación y el supervisor me dice, pero no es un principio de buena marcha, de buena, digamos, de valor para la organización a su interno. O sea, nosotros queremos cumplir en la organización porque estamos convencidos de que si cumplimos y tenemos un buen orden de cumplimiento, la organización va a ser mejor y así le voy a dar un mejor producto a mis clientes. Puede ser que ese entendimiento del cumplimiento no es. El entendimiento del cumplimiento puede ser más bien de que como salió esa regulación, ¿qué me queda? Tengo que hacerlo. ¿Qué me queda? Voy a tener que hacerlo, ¿verdad? Entonces ahora que salen normas, muchas normas, ¿verdad? La 1421 de estimaciones crediticias, la norma de supervisión consolidada. De ahí, lo hago porque me lo piden, pero no le encuentro valor agregado a eso. Uy, mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque eso es fuente de un problema. ¿Verdad? Si la normativa lo dice, si los estándares internacionales lo dicen, aunque sea un enfoque de cumplimiento, yo debo tratar de buscarle el sabor de por qué eso es un valor importante a mi organización. El segundo punto, el gobierno corporativo. Parecido, ¿verdad? ¿Es un requisito regulatorio o es el punto central en el funcionamiento de las entidades? De ahí, yo no sé, ¿verdad? Si es que yo tengo que creo un comité de riesgos porque me lo pide la regulación, pero si no me lo pide, no lo hago. No lo constituyo porque no entiendo para qué hacer eso. No entiendo por qué tengo un comité de auditoría. Además, ¿para qué comité? Mejor que la Junta lo vea todo. Mucho cuidado con eso, ¿verdad? Eso es tener ausencia clara, consciente de lo que es tener un buen gobierno corporativo. Cuando se tiene conciencia de un buen gobierno corporativo, es más, no debería haber mucha regulación. Debería ser un asunto meramente de principios. Debería ser un asunto meramente de convencimiento de la entidad de que se comprometen a tomar decisiones adecuadas y para eso tienen una infraestructura en su junta directiva, en su alta gerencia, en sus comités, para tomar buenas decisiones, no para tomar malas decisiones, ¿verdad? Entonces aquella historia de que los directorios se conforman
con personas que les hacen el honor para nombrarse en una junta directiva, eso no es cierto, ¿verdad? La persona que nombra en una junta directiva tiene que ser una persona que tiene que tener claro desde su nombramiento que tiene un montón de responsabilidades, un montón de obligaciones. No simplemente sentarse en una sesión de junta directiva y esperar a ver qué le presentan ahí, a ver qué le dice la directora de riesgos o el director de riesgos o el gerente general, y yo me siento ahí nada más a observar como un espectador cercano de lo que puede estar pasando en esa entidad financiera. Esos, cuando usted tiene juntas directivas, consejos de administración que tienen ese tipo de dinámicas, puede haber un problema que se está gestando de forma peligrosa. Y eso me lleva a hablar de la idoneidad, ¿verdad? Y entonces uno dice que es que hay miopía del accionista, hay miopía del asociado que escoge los integrantes de un consejo de administración sin preocuparse si son idóneos. Todos los que están aquí deben entender de que, o saben muy bien, perdón, de que una entidad financiera es un negocio muy particular, ¿verdad? Es un negocio que tiene sus características especiales y yo no puedo poner personas en las juntas directivas que no tienen esas condiciones de idoneidad. ¿Y qué condiciones de idoneidad son las más importantes? La más importante, que conozcan el negocio al que está dedicada la entidad financiera. Hombre, si yo soy una empresa que se dedica a dar créditos para financiar vehículos, ¿verdad? Yo tengo que tener una junta directiva gente que sepa el modelo de negocio. Porque si sabe el modelo de negocio, lo que es crédito para financiar automóviles, yo podré saber probablemente con mucho sentido común cuáles son los riesgos de ese modelo de negocio. ¿Verdad? Pero si a mí me ponen en el colegio de veterinarios, en la junta directiva, siempre pongo este ejemplo, probablemente voy a hacer el ridículo, porque no tengo la menor idea. Entonces la idoneidad no es poner simplemente personas por su popularidad, porque es ¿verdad? El que más, más evidente, más, lo vemos, el más visible. No, tenemos que buscar personas que conozcan el modelo de negocio. Segunda condición, una persona es idónea cuando tiene tiempo para dedicarle a la organización. Hay gente que todavía piensa que si yo soy miembro de una junta directiva, el tiempo que tengo que requerir es simplemente el de estar sentado en las sesiones de junta directiva. Todo lo contrario, ¿verdad? Los grandes bancos del mundo, los bancos con los mejores estándares de gobierno corporativo, no se reúnen tan frecuentemente. Aunque ustedes no lo crean, no se reúnen tan frecuentemente. Las sesiones son muy ejecutivas. Entonces ustedes dirán, uy, qué riesgo, ¿qué? No ven nada. No, sí lo ven. Lo que pasa es que están fuera de sesión de junta, recibiendo información, pidiendo información, analizando el comportamiento de una entidad financiera. Entonces la idoneidad debe ir por el tema de dedicación de tiempo y la disponibilidad. Yo me acuerdo una vez, estando yo en la superintendencia, que teníamos que entregar un informe de salida. Convocamos al presidente de un consejo de administración y nos dijo, mire, yo puedo después de las 5 de la tarde porque yo trabajo de 8 a 4. Digo yo, y entonces, ¿cómo puede ser presidente una persona que no tiene disponibilidad de tiempo? ¿Verdad? Entonces era casi, así, 5:30, 6, ¿verdad? Y van rapidito, ¿verdad? Eso no es tener claro el marco de unidad. Entonces, usted ocupa, nuevamente, conocimientos del modelo de negocio, disponibilidad de tiempo, probablemente usted ocupa alguna experiencia de qué significa ser un miembro de una junta directiva. Las juntas directivas no son centros de entrenamiento. ¿Verdad? El otro día me encontré a alguien que me dijo, es que me voy a meter al comité de riesgos para aprender de riesgos. Y le digo, no, te equivocaste. Si quieres ser bueno en riesgos, matricula el técnico de Juan Manuel. 8 meses, no sé cuánto dura esa cosa. Juan Manuel siempre les tiende el tiempo, ¿va? Pero le paga igual a los profes, ¿verdad? Entonces, no es un asunto de que yo me meto con decisiones importantes a aprender en vivo, en caliente, qué es un comité de riesgos. No, es que el que llega al comité de riesgos tiene que tener experiencia y conocimientos técnicos de lo que son los riesgos. Entonces, idoneidad, pero la pregunta es, ¿cómo llegaron esas personas ahí? Bueno, porque alguien los puso. El accionista los puso, el asociado los puso. Es un problema eso. Y la rendición de cuentas que a veces es inoportuna y poco verificable, ¿verdad? A nadie le gusta, a nadie nos gusta rendir cuentas, pero es una cuestión necesaria para tener un buen marco de gobierno.
El siguiente punto es si el gobierno corporativo es el gobierno de los riesgos. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Verdad? Usted puede tener un buen gobierno corporativo, tener una junta directiva de lujo, gente comprometida, pero si la gestión de los riesgos dentro de la organización no está bien construida, no está bien diseñada, tenemos problemas severos, ¿verdad? Y entonces, claro, ¿verdad? Usted se encuentra líneas de defensa que más que líneas de defensa son líneas de vulnerabilidad, ¿verdad? Porque sucede que el área de riesgos es un departamento técnico de la gerencia. Participa en decisiones de la gerencia. ¿Cómo es eso? Si eso se supone que es independiente. Se topa usted con la primera línea de defensa que cree que no tiene que gestionar riesgos. Es el primero, el más importante. En la línea de defensa es la primera. El área de negocio, porque si yo tengo en el departamento de crédito, en el departamento de cobros, en el departamento de tesorería, gente que no es consciente, que tiene que controlar los riesgos, que tiene que identificar los riesgos, que tiene que medir los riesgos, prácticamente, ¿verdad? La situación se puede complicar para la organización. Entonces, hay muchas áreas grises en el gobierno de los riesgos en esos temas. Y entonces, uno observa muchos problemas de independencia en la función de cumplimiento legal y regulatorio. A mí me sorprende que haya personas que todavía cuestionen por qué hay que tener una función de cumplimiento legal y regulatorio en una organización, ¿verdad? Y entonces, no leen la norma, no la aplican, ¿verdad? O hacen, ¿verdad? Ornitorrincos para tratar de decir, cumplo, pero punto uno, cumplo y miento, porque no estoy convencido de que eso me aporta valor al control de los riesgos. El segundo elemento en la función de riesgos, ya lo mencioné, en los temas de legitimación de capitales, igual, ¿verdad? Los enfoques de riesgos, ¿cuáles son? Creemos que es cumplir una norma, es tener una estrategia de gestión de riesgo en el tema de prevención. Y Costa Rica, tristemente, ¿verdad? Cada día la cosa yo la veo más complicada. Y no porque los oficiales de cumplimiento sean malos, sino porque probablemente hay algunos elementos que estamos fallando en el modelo y no los hemos identificado correctamente. Las auditorías internas y externas, ¿verdad? El mismo tema. ¿Está la auditoría interna trabajando un enfoque basado en riesgos o seguimos con los enfoques de ir a revisar ex post, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en la organización? O sea, llegamos cuando el muerto está estable, ¿verdad? A decir, pobrecito, si era buena persona. Y pues, ¿yo para qué? ¿Ya para qué? O sea, lo que nosotros deberíamos estar es una auditoría interna que probablemente tiene un enfoque de riesgos preventivo, ¿verdad? Y cuando ustedes escuchan enfoques de gobierno de riesgos, la parte más importante, la voy a decir en un ratito, es la construcción de los modelos basados en actividades significativas y modelos de negocio de la organización. Un plan de auditoría interna que no toque o no aborde o no identifique cuáles son los elementos que mueven la rueda de una organización es un plan de auditoría interna que no cumple las mejores expectativas. Y la auditoría externa, me parece que hay una oportunidad de revisión importante, digamos, no por la calidad de los auditores, yo pienso que es por el alcance de lo que se define en una auditoría. Pero volvemos a lo mismo. Como el regulador me dice que el alcance de la auditoría tiene que ser yo me limito a que sea eso. Y la pregunta es, ¿la regulación es el tope? No, la regulación es el mínimo en un buen marco de gobierno de riesgos. Si ustedes leen con cuidado las normativas que existen en este país y en otros países, las regulaciones siempre dicen, como mínimo debe cumplir esto. Pero no, nosotros, a veces hay gente que cree que es como máximo, que yo tengo que cumplir eso, nada más. No, es como mínimo. ¿Por qué como mínimo? Porque las particularidades de su negocio, las particularidades de su industria, los negocios y la infraestructura, el tamaño, la complejidad es diferente, hacen de que probablemente usted no sea necesario el mínimo, sino que ocupa más que el mínimo. O puede ser que el mínimo de ahí está apenas, ¿verdad? Eso es muy importante. Y el tema de las calificadoras es el mismo tema que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Visión prospectiva, ¿a dónde está? Entonces, hay mucha, yo creo, oportunidad de mejora, y no solo en Costa Rica, en el mundo, en este tema de gobierno de riesgos. Pensamos que es tener comités que se reúnan periódicamente, que discutan ciertos temas, que cubramos la regulación y nos olvidamos de que efectivamente afuera de la organización hay un entorno que nos puede afectar y nos puede golpear de manera importante. Cuarto punto, el énfasis en la historia financiera y limitada preocupación por la prospección.
Yo pienso que los modelos, aquí con todos los amigos de riesgo, están incluidos, con todo el respeto, hay un estancamiento modelístico en áreas de riesgo. Me alegra que Juancito la próxima mes les dé una charla sobre estos temas, porque Juan es una autoridad en todos los temas de modelística de riesgos, pero yo a veces creo que hay gente que se creó con el modelo del JP Morgan Risk Metrics de los años 2004, 2005, que fue un rotundo fracaso en la crisis del 2008. ¿Verdad? Entonces hay gente que cree que yo mido riesgos porque tengo que medir el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez y me olvido de la lógica que va detrás de todo esto. Y la lógica más importante es la prospección. Presten cuidado a ustedes, ¿verdad? Cada vez más y poco a poco la regulación habla de pérdida esperada, la regulación habla de escenarios de estrés, la regulación habla de aspectos prospectivos de entorno, ¿verdad? En materia ambiental, en materia financiera, riesgos no financieros. Entonces se va a agotar, cuidado, el modelo de riesgos de andar calculando indicadores históricos, de presentar tablas con 85 indicadores. Ahí está, cumplimos, ¿verdad? Lo que pasó en junio, agosto, septiembre. Y la pregunta es, director de riesgos, ¿y cómo ve usted ese indicador para el mes de diciembre? Y la burra votó a Genaro, ¿ah? ¿Verdad? Y entonces todo el mundo se queda ahí tartamudeando, ¿verdad? Entonces falta prospección, ¿verdad? Falta preocupación por elementos que vayan hacia adelante. Marcos de incentivos, ya lo mencioné esto, únicamente basados en el logro de metas y los riesgos asumidos. Atención de los supervisores ex post versus el riesgo de coadministrar. A veces la gente se queja de excesiva regulación y de excesivos requerimientos del supervisor, pero cuando pasan problemas dicen, ¿por qué no actuó? Pero también, ¿verdad? El supervisor actúa ex post. Es muy difícil para el supervisor actuar ex ante. Para eso hay una organización que está dentro de la entidad que tiene que actuar ex ante, lo cual no justifica que la actuación del supervisor sea inoportuna, tardía, ¿verdad? Negligente, que puede suceder perfectamente porque son seres humanos los que hacen eso y porque tal vez el modelo también de supervisión está agotado. Séptimo punto de problemas, la creencia que los riesgos se pueden eliminar o no existen. ¿Verdad? Eso no sabemos si es ignorancia financiera o ambición. ¿Verdad? La gente que dice, no, no, yo voy a meter la plata ahí porque creo que no hay riesgos. A ver, ¿es porque usted realmente cree que no hay riesgos o porque le parece muy atractiva la tasa de interés que le están ofreciendo o la rentabilidad esperada? Y termino en este capítulo diciendo que no hay capital que compense una mala gestión de riesgos. Hay gente que cree que porque tiene una buena suficiencia patrimonial, porque tiene un patrimonio muy gordo, eh, no tiene problemas, ¿verdad? Con la gestión de los riesgos. Y vean, ya las historias de las crisis y entidades que entran en problemas, usted ve el capital y la suficiencia patrimonial dilapidarse en semanas, ¿verdad? Alguien que tenía suficiencias de 22, 23%, usted las puede ver en 7, 8% en una situación de crisis en cuestión de minutos. Entonces, no es tener mucho capital, yo no estoy diciendo que el capital no sea importante, por supuesto que es importante, pero no basta con eso. Es para mí mucho más importante tener un buen marco de gobierno de riesgos que gestione los riesgos de forma adecuada en la organización. Y a veces el diseño está al revés. Aquí algunos seguramente han visto esta gráfica que la pongo siempre. Algunos ponemos la carreta delante de los bueyes, ¿verdad? Y no alineamos adecuadamente. ¿Y qué es poner la carreta delante de los bueyes? Lo que les decía, creo una unidad de riesgos y pongo una unidad de riesgos a modelar, a calcular todos los riesgos que se me ocurran. Y la pregunta es, ¿y el modelo de negocio? ¿Y la estrategia de la empresa? ¿Dónde quedó? ¿Verdad? ¿Cuáles son los negocios significativos? ¿Cuáles son los negocios que pueden meter en problemas a la organización? Entonces, lo hacemos al revés. Creemos que es un ejercicio de medición de riesgos, cuando en realidad, y esto las clases básicas de gestión financiera lo dicen perfectamente, tenemos que pensar primero en identificar los riesgos, identificarlos, medirlos y gestionarlos. Entonces, a veces los gobiernos de riesgos están totalmente al revés, ¿verdad? Y nos confundimos y creemos que porque cumplimos con el apetito de riesgo, no pasa eso. ¿Y por qué usted dirá, y por qué usted menciona eso? Bueno, porque generalmente en mi experiencia, muchas organizaciones financieras tienen vea, cuando entran en problemas,
evidencian situaciones de este tipo. Dice, qué raro, pero si en esa unidad de riesgos, en esa función de auditoría, en esa función de cumplimiento legal, pues tenían gente competente, presentaban informes, los conocía la junta directiva, ¿verdad? Los comités se reunían. ¿Por qué les pasó eso? Bueno, porque probablemente no habían alineado correctamente la carreta y los bueyes, porque probablemente pensaron que era nada más de calcular indicadores históricos y no de entrar más allá a entender las problemáticas que cada modelo de negocio existe. Entonces, creo yo que eso es un tema importante de discutir, porque la lógica de un gobierno de riesgos, y voy a tratar de ser muy breve acá para no extenderme demasiado, parte de una decisión importante de vinculación entre la estrategia con los procesos sustantivos para poder determinar las actividades significativas del negocio. Y vean que hasta que usted hace eso, granulariza, es decir, usted realmente se determina si el crédito de colones a personas físicas es unas actividades significativas del negocio, usted granulariza, a partir de ahí va y construye el mapa de riesgos y el apetito de riesgos. Aquí no, aquí lo hacemos a veces al revés. Medimos riesgos y decimos riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo de mercado. ¿Y cómo lo vinculamos con los negocios significativos? Eso es un problema severo, era un problema estructural en la gestión de riesgos. Entonces, claro, cuando empezamos a medir riesgos y nos damos cuenta que los indicadores no pintan como debían pintar o no reflejan lo que quisiéramos que reflejáramos, empezamos a decir, ¿la unidad de riesgos qué pasó? ¿Y por qué está pasando eso? De ahí porque tenemos un problema de diseño estructural. Es como cuando usted tiene una casa, ¿verdad? Y no se preocupó de entender los planos de la tubería y empieza a haber una fuga de agua ahí por el techo, ¿verdad? Y usted ve que baja el agua por las paredes. Usted no tiene la menor idea de lo que está pasando, porque no sabe dónde está el mapa, ¿verdad? El plano que dice cómo se van las tuberías para saber a dónde está el punto de control. Entonces, usted puede tener problemas de riesgos que se manifiesten en las organizaciones porque no estuvo bien diseñado su modelo y su lógica de gobierno de esos riesgos. Que, como repito, parte de la estrategia camina por los procesos sustantivos, camina en la determinación de actividades significativas, se granularizan esas actividades significativas y ahí empieza usted a trabajar el tema de riesgos. Define los apetitos, ve el funcionamiento de las líneas de defensa abajo. Ve que la número uno, la línea de defensa uno no es por decir uno, no, es que vaya de primero, ¿verdad? Y esa también tiene que gestionar riesgos. Hay líneas de defensa, hay gente de negocio que está esperando que el riesgo le diga los riesgos. Eso es un problema importante, ¿verdad? Es un problema que tenemos que madurar. La dirección de riesgos cree que se debe dedicar a andar midiendo los riesgos al negocio cuando lo que tiene que andar es no solamente eso, sino también prospectando situaciones que pueden afectar el modelo de negocio. Y los órganos de control de la tercera línea de defensa totalmente divorciados de esquemas de riesgos. Hay gente que cree que una auditoría basada en riesgos es que yo cuando encuentro un hallazgo le digo cuál riesgo tiene. Encontré este hallazgo, lo catalogo como riesgo alto. Eso no es auditoría basada en riesgos. Eso no es auditoría basada en riesgos. Una auditoría basada en riesgos es que yo defino y tengo claro cuáles son los riesgos de la organización y desarrollo actividades de auditoría en función de esos riesgos. No es catalogar hallazgos por riesgos, con todo el respeto del mundo. Entonces, ese tipo de cosas son fundamentales. ¿Para qué? Para poder entender la información que le llega a la junta directiva, a los comités técnicos en un entorno institucional. Porque hay que entender cómo es la operativa del negocio, a dónde están las áreas sensibles, a dónde pueden estar los puntos de control o, decía un amigo mío, de descontrol. ¿Verdad? Y entonces la junta tampoco, ¿verdad? Nada más receptora de información, tiene que entender esa dinámica, tiene que entender toda esta lógica para poder llegar y determinar cuáles son los ajustes que tiene que hacer en la estrategia, en los planes operativos, ante situaciones que puedan comprometer la sostenibilidad financiera. Eso, ¿verdad? Puede usted poner la regulación que usted quiera. De hecho, hay regulación sobre esto, pero tiene necesidad usted que la junta directiva, que las áreas de negocio estén adecuadamente conformadas. Por eso es que muchas veces los problemas de las entidades financieras que son intervenidas siempre tienen un componente de gobierno corporativo y de idoneidad. Porque de ahí puede usted tener gente muy honorable, gente muy decente, muy educada, muy respetuosa, pero si no entienden esta lógica, si no entienden de que hay riesgos inherentes,
o sea, riesgos que yo no puedo controlar, el desempleo, una ley que sale, ¿verdad? Que a los que creían que el tema de la deducción automática de salarios nos garantizaba que nunca íbamos a tener problemas. Bueno, pasó una ley que quitó eso, ¿verdad? O aclaró eso. Yo no tengo muy claro qué fue lo que hizo, pero nos metió en problemas. Entonces, si la Junta Directiva no tiene claro sus riesgos inherentes como organización y no toma decisiones de eso, y si los comités no están en esa sintonía, pues tenemos problemas porque al final de cuentas puede ser que algo no esté caminando bien y quien tiene que tomar las decisiones y quien tiene que estar vigilante, como lo dice la norma, supervisando el mapa estratégico, supervisando el entorno de los riesgos, es la junta directiva y debe exigirle a la alta gerencia que efectivamente comulgue con ese camino. Ya casi voy terminando y este tal vez no lo voy a profundizar mucho, pero es que pasa cuando el riesgo se materializa. Porque efectivamente, cuando hay fenómenos de riesgo, usted tiene que entender qué es lo que está pasando. Y tiene que entender como organización y los comités de riesgo cuáles son el entendimiento es por riesgos no financieros, por riesgos financieros. Ahí, no solo en Costa Rica, en muchos lados, la gente piensa que todos los riesgos deben ser financieros y hay riesgos no financieros que son tremendos, ¿verdad? Los riesgos operativos, los riesgos estratégicos, los riesgos reputacionales, ¿verdad? Son muy, 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 muy importantes, ¿verdad? Los riesgos de contagio son tremendamente importantes de identificar en la modelística del modelo de negocio de cada organización para entender sus canales de transmisión, para poder tensionar y ver cómo va a afectar las actividades significativas que al final de cuentas se van a traducir en el balance general y el estado de resultados. Si usted tiene una dinámica oportuna sobre esto, cuando ve que hay elementos que están afectando la rentabilidad del negocio, hace un recuento de impacto y va y revisa rápidamente su estrategia, su operativa, sus proyectos estratégicos y toma decisiones oportunas. Pero cuando usted tiene entidades que pasa algo y se quedan así como en stand-by, esperando que, no sé, que el Espíritu Santo los ilumine, ¿verdad? No, tiene que tener mente fría, ir a ver qué es lo que está pasando con la parte estratégica, ver si hay que parar los elementos, algún proyecto estratégico que de repente nos está generando algún tipo de problema y abocarnos a corregir los problemas de crisis que podamos tener desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de cumplimiento. Y ese nuevo diseño, cuando se hace con rigurosidad analítica, lleva acción de corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Y vean lo que pasa, lo que aparece ahí, un modelo de negocio que tiene que ser ajustado y que probablemente va a cambiar nuestro apetito de riesgo, el monitoreo y la gestión de riesgo y el funcionamiento de la organización. Entonces, al final es un círculo virtuoso todo esto. No es un tema de resultados y ahí acabó, es un tema virtuoso. Ya para ir cerrando, ¿verdad? Desafíos. Bueno, yo pienso que hay necesidad de robustecer los procesos de evaluación de la idoneidad de quienes conforman los órganos de gobierno corporativo en Costa Rica. Me parece que es un concepto dinámico, no es un concepto de que yo cuando me nombraron evalúan mi idoneidad y a los 6 meses no me evalúen idoneidad porque ya me lo evaluaron cuando me nombraron. Eso no es así. La idoneidad es un concepto dinámico, ¿verdad? O sea, yo puedo llegar y me pueden meter en una junta directiva y probablemente en esa junta directiva cuando me nombraron cumplía con las cualidades, pero me volví vago, no estudié, no me capacité, no me actualicé, el modelo de negocio de la entidad financiera empezó a caminar y yo sencillamente no me preocupé en capacitar, dejé de ser idóneo y probablemente no debería estar en esa junta directiva más porque no me comprometí con ser un profesional de alto nivel acorde a las necesidades de la organización en la cual yo estoy participando. Entonces es importante la capacitación permanente, el ejercicio de la actuación profesional y la concientización de las responsabilidades, ¿verdad? Entonces, no es que soy idóneo porque cuando me nombraron lo era y ya voy a ser idóneo por siempre, no necesariamente, porque el mundo y el entorno cambian. Marcos efectivos para identificación, prevención y gestión de conflictos de interés. Ese es otro tema, ¿verdad? Yo siempre preguntaba o pregunto, ¿ustedes tienen política de conflictos de interés? Sí. Ok, ¿y cuántas declaraciones reciben en el último mes? Ninguna. En los últimos 6 meses, ninguna.
en el último año, ninguna. Y la gente, esa organización cree que está muy bien, porque cree que no hay conflictos de interés. Conflictos de interés sí hay. Y la única forma de que haya marcos efectivos de la gestión de los conflictos es que haya procesos de declaración y de madurez para entender cuáles son los conflictos de interés y de manera madura ver cómo se gestionan, se previenen y se identifican y se manejan. Recuerden que hay tres tipos de conflictos de interés: los reales, los aparentes y los potenciales. Entonces, una organización que tiene una política de conflictos de interés y que se limita nada más a que el directivo firme y diga que se compromete a cumplir con eso, está bien, pero no es lo suficiente. Eso es una oportunidad importante de mejora y entender y ser maduro en el concepto de que no es un elemento de ningún pecado que haya gente que gestione y diga, mire, yo no voy a participar en esa decisión de esos créditos o en la decisión de ese proveedor que vamos a contratar porque yo tengo un conflicto de interés con ese proveedor. Eso no es ningún pecado, eso es madurez, eso es gobierno corporativo. Bueno, eso es muy importante. El otro elemento es la medición del desempeño en función del riesgo y rentabilidad, los famosos bonos diferidos o los famosos castigos en cuanto a situaciones de que si logras la meta comercial, te lo voy a dar el premio, pero te lo voy a dar en función de los riesgos que estemos asumiendo. ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo? Trayendo mucho dinero a mi organización en la parte de captación, si es puro lavado de dinero, si es dinero de origen ilícito. Ah, pero se ganó el bono porque trajo mucha liquidez y el tesorero está feliz y la gerencia financiera está tranquila. No, no ganamos nada. ¿Qué gano yo con crecer de forma desmedida en el crédito si estoy originando mal el crédito? ¿Qué gano yo dando crédito si no me van a pagar? ¿Mm? Entonces es importante que las mediciones de ese desempeño sean mediciones en función no solo de las metas comerciales, sino de los riesgos que se asumen. Creo que la legislación costarricense tiene oportunidades todavía de mejora para que los supervisores puedan tener marcos de actuación previos a irregularidad financiera. Me parece que todavía, si bien es cierto, y gracias a Dios que existe la ley de resolución bancaria, porque si no, no sé qué hubiéramos podido hacer con las situaciones que hemos vivido recientemente. O sea, probablemente esas organizaciones probablemente irían directamente a un juzgado y ya sabemos lo que pasa cuando va a un juzgado concursal. Bueno, pero esa ley de resolución bancaria debe darle más armas y debe darle más herramientas a los supervisores para poder actuar de forma temprana. Cuando la ruta del deterioro de una organización financiera se empieza a manifestar, no es el marco de actuación ideal cuando ya está en irregularidad. Se supone que usted debe actuar, se supone que las mejores prácticas es actuar previo a eso. Pero ya si no hay un marco, no hay un marco legal que lo facilite o que sea claro en cuanto respecto a eso, tenemos problemas. Entonces, ¿qué es un marco? Tomar decisiones fuertes con la entidad cuando empieza a tener un deterioro en su solvencia, en sus resultados financieros, y no simplemente medidas administrativas, ¿verdad? Haga un plan de acción o mire, comprométase a esto. No, yo creo que debe ser mucho más ambicioso ese marco de actuación por parte del supervisor y para eso yo creo que hay que revisar la ley. Fortalecer los modelos de calificación de entidades con marcos de acciones efectivos. Yo creo que en ese sentido ya las supervisores van caminando. Creo que la SUGEF y creo que la SUGES, no sé cómo está su Eval y su PEN en esto, pero a mí me parece que es importante, ¿verdad? Que haya marcos de calificación con sanciones. O sea, si usted efectivamente empieza a tener una calificación baja, no es solamente decirle que está en irregularidad uno, sino que eso tiene un costo. Eso tiene un cargo de capital, eso obliga a un compromiso de parte de las organizaciones. Si usted tiene un deterioro en normalidad, igual, me parece que debe haber algún tipo de mensaje en esa línea para que de ahí, las entidades de alguna forma valoren el costo que pueda significar un deterioro en su desempeño. Avanzar en enfoques de supervisión basados en riesgos. Estamos en una etapa todavía, creo que no incipiente, pero tampoco madura. Y yo creo que eso le ayudará muchísimo al mercado, a la industria. Si se insiste en modelos de supervisión solo basados en el cumplimiento, tenemos problemas. Eso quedó demostrado no en Costa Rica, en el mundo, en el 2008-2009. Los bancos tenían que quebraron, acuérdense ustedes, Lehman Brothers, Wachovia, y otros, ¿verdad? Merrill Lynch,
¿verdad? Que después fue absorbido por, creo que Bank of America. O sea, todos esos bancos eran sólidos, cumplían con la regulación norteamericana y quebraron, porque el enfoque de la supervisión se limitaba a ver indicadores financieros y no riesgos y gestión de riesgos. Eh, Me parece que es importante, es una opinión personal, que el supervisor tenga bajo causas justificadas la potestad de separar integrantes de los órganos de gobierno corporativo. Hoy puede recomendar, y hay gente que dice, recomendar es casi separar, pero me parece que si hay elementos verdaderamente técnicos, ¿verdad? Pues solicita hacerlo sin necesidad de intervenir a la entidad. Hoy eso lo puede hacer cuando interviene, pero probablemente podría hacerse cuando no está intervenida la entidad por razones que se justifiquen claramente. Mal manejo, desconocimiento del modelo de negocio, de cero preocupación por los temas de riesgos, ¿verdad? Falta de control en el seguimiento estratégico. No sé, ahí uno puede enumerar muchas causas que pueden justificar decirle a una persona, mire, sustitúyalo o váyase y que pongan otro que funcione. Aumentar la presencia de miembros independientes en los órganos de dirección y comités técnicos. El mundo camina hacia eso. Los miembros independientes, obviamente estamos suponiendo que son miembros independientes que tienen conocimientos y capacidades, son importantes. Y entonces le da una visión diferente a los directores que no son independientes. Entonces, es muy importante. Yo pienso que aquí tenemos dos en los directores, me parece que tienen que ser más. Tienen que ser más. Incluso hay algunas legislaciones europeas en donde la mayoría de algunos directorios son miembros independientes, ¿verdad? Y eso ha levantado la calidad de esas organizaciones. Entonces, esto hay que verlo con madurez. Hace unos años me acuerdo que alguien me decía, es que ¿cómo vamos a permitir miembros independientes? Porque hey, son gente que no conocemos, ¿no? Por lo contrario, son gente que sí conocemos y que precisamente por su forma independiente de ver el panorama, efectivamente pueden dar una opinión mucho más objetiva de alguien que está inmerso y que no es independiente. Revisar el marco de incentivos en los procesos de exponencia de auditores externos y calificadores de riesgo. Esto que voy a decir es medio subversivo, pero a mí me parece que mientras las entidades financieras sean las que contraten los auditores externos y a las calificadoras, vamos a tener un problema ahí de conflicto, ¿verdad? Y no porque, digamos, los auditores externos y las calificadoras sean entidades de dudosa prestigio. No, no, no. Es que me parece que ese modelo debe cambiarse. Yo creo que el que debe definir o el que debe asignar mediante esquemas de rotación a los auditores y a los calificadores debe ser el supervisor y cobrarle a la entidad financiera el costo de ese auditor. Mientras tengamos esto de que yo soy el que lo contrato, yo soy el que lo pago, siempre queda la duda, ¿verdad? Lamentablemente, de si el auditor, ¿verdad? Realmente cumplió con su trabajo y si la calificadora realmente cumplió con su trabajo, ¿verdad? Y entonces me parece que ese tema se discute hoy en el mundo, ¿verdad? Curiosamente, a los que menos les gusta es a los auditores y a las calificadoras de riesgo, algunas, no todas, pero me parece que es un tema súper importante de discutir. Un punto más de política pública, de educación financiera como pilar de política pública, sin duda alguna. Entonces, los verdaderos modelos de educación financiera, ¿verdad? Creo que es la mejor inversión que puede hacer en un país en la educación. Empiezan en etapas de primaria, ¿verdad? Ya nosotros que nos vengan a decir que porque hay que mirar los riesgos, ya no, como decía mi padre, árbol que está torcido ni quemándole las raíces, ¿verdad? Entonces, la educación financiera es un proceso perseverante, un proceso de largo plazo que involucra la primaria, la secundaria y que le da a las personas, a los jóvenes, herramientas prudenciales y amplias de entender los negocios financieros. Lo más importante, ahí sí, cada palo aguanta su vela porque la persona tiene conocimientos de que es un riesgo y si lo quiere asumir, sabe las consecuencias del riesgo. No como pasa hoy en día, que como yo creo, porque vi que la entidad era supervisada por la SUEF, yo pensé que era segura, que nada iba a pasar. Eso sí, escuché yo en los últimos meses por acá. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, ¿a dónde sale esa conclusión? Bueno, sale una faltante importante de educación financiera. Necesidad de contar con una legislación de conducta de mercado. Ese es un tema también profundo. Costa Rica es de los pocos países
que no tiene una ley de conducta de mercado en el sector financiero. Y la conducta de mercado no es andar sancionando, ¿verdad? Por sancionar, porque no le dio el estado de cuenta bien a la persona. No, 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 no. Aquí estamos hablando de cómo se comporta, ¿verdad? Un intermediario financiero, una compañía de seguros, un fondo de pensiones con sus clientes. ¿Le da la información suficiente o no se la da? Pero también, la conducta de mercado es si los clientes del sector financiero entienden cuáles son sus derechos, pero también entienden sus deberes. Entonces es una legislación moderna que no tenemos. No es una cuestión de protección al consumidor, es una cuestión de conducta, de cómo generamos los incentivos para que las entidades se comporten de forma correcta, pero también cómo le generamos las herramientas a los inversionistas, a los ahorrantes, para que puedan tener instancias de reclamación cuando no se están comportando adecuadamente. Y entonces, mi opinión es que eso requiere a un supervisor especializado. Yo en eso soy muy claro, ¿verdad? Con todo el respeto de algunos que piensan que puede ser un ministerio. No, no, yo pienso que eso tiene que ser una instancia especializada porque los negocios financieros son muy especializados y son, ¿verdad?, temas técnicos. Ahora, si usted quiere transformar un ministerio, no sé, el MEIC, para que atienda estas cosas, déle los recursos, ponga gente que entienda, ¿verdad?, que no es lo mismo, ¿verdad?, con todo el respeto, una situación de conducta de mercado en el sector financiero que en el sector de los electrodomésticos, ¿verdad? O sea, eso yo creo que lo tienen claro ellos, pero tienen que tener las herramientas, los recursos para hacerlo. Y eso en Costa Rica creo que no lo tenemos, ¿verdad? Y ahí anda la OCDE, creo que presionando sobre ese tema. Y con esto termino. Revisar el diseño, la arquitectura y la supervisión, ¿verdad? Yo pienso que, que hay un modelo que se llama los Twin Peaks, ¿verdad? No es algo nuevo, es algo que tiene ya algunos años, pero a mí me parece que ese modelo de supervisores especializados en seguros, valores, pensiones, bancos, debe pasar a un modelo diferente en donde debe haber un supervisor que se especialice en estudiar la solvencia del sistema financiero, de los grupos financieros y la conducta de mercado, otro supervisor, ¿verdad? Que tiene que ver el comportamiento de la información, la publicidad, lo que le estamos vendiendo al público, lo que la gente está entendiendo, la implementación de los planes de educación financiera. Eso es un supervisor de conducta de mercado, si la gente está entendiendo o no. Y el otro que se preocupa por la solvencia. El desafío de los Twin Peaks, de los picos gemelos, es que tiene que haber mucha coordinación, ¿verdad? Porque puede ser que las decisiones de un supervisor y otro vayan en contraposición. Bueno, aquí termino y más bien muchísimas gracias por su atención y quedo atento a cualquier inquietud o pregunta que tengan. Aquí estoy a la orden, para atenderlos. Muchas gracias, de verdad, muy amables. Muchas gracias, don Javier. Tenemos algunas preguntas acá en el chat. No sé si usted ha tenido chance de irlas viendo a lo largo de la presentación. Si no, voy a intentar recuperarlas un poquito por acá. Un segundo para ir al inicio de las preguntas. Ok, es por aquí. Un segundo. Igual les invitamos en este momento a enviar sus preguntas. Estamos recuperando las que están en el chat, pero les invitamos a enviarlas en este momento. Dice Karina Valverde, ¿cómo plantear un balance entre análisis de riesgo y acciones para promover la inclusión financiera? Uy, muy buena pregunta, ¿verdad? Usted no puede hacer inclusión financiera si no tiene una buena unidad de riesgos, ¿verdad? Sin duda alguna, ¿verdad? Porque la inclusión financiera implica modelos de negocio muy diferentes a la persona que me hizo la pregunta, ¿verdad? Y si usted no analiza esos modelos de negocio bajo una óptica de riesgos, puede ser un muy mal negocio. Entonces, la inclusión financiera se requiere que haya análisis de riesgo de previo. Ahora, la inclusión financiera en un concepto amplio no solamente es educación financiera, que no se confunda, ¿verdad? La inclusión financiera implica cómo accedemos, por ejemplo, a dar crédito a poblaciones que probablemente no son parte del perfil comercial de las entidades tradicionales financieras.
Y entonces eso significa cómo manejar los riesgos, cómo medir riesgos a gente que no tiene, por ejemplo, récord crediticio, en donde el modelo probablemente de análisis crediticio va a requerir que tengamos que modelar, ¿verdad? Su modelo de negocios, ¿verdad? Eso es fundamental, ¿verdad? ¿Cómo se llama? No hay, no hay manera de verlo diferente. Entonces, ocupas tener robustez de gestión de riesgos para hacer inclusión financiera. Lo mismo para entender de que el crédito probablemente va a requerir, ¿verdad? Un seguimiento y un acompañamiento. Y para eso también tienes que tener modelos de riesgo operativo para poderlo hacer bien. Entonces, no es porque yo voy a dar créditos chiquitos que ya estoy haciendo inclusión financiera, porque probablemente el análisis y el modelo de negocio es completamente diferente. Es fundamental. Muy buena pregunta. Muchas gracias. Dice otra persona por acá, no es función de los calificadores hacer recomendaciones. El riesgo es propio del inversionista. El problema siempre es el que el supervisor tiene la culpa. Me pregunto, ¿tengo la capacidad de analizar todos los riesgos o invertir principalmente? Porque la tasa es muy buena. Pero si es así, entonces quiere decir que esa organización tiene altos riesgos y debería vigilar. ¿Cuáles son los riesgos que hacen que pague más y determinar cuánto de mi dinero estoy dispuesto a arriesgar? Ese es más un comentario. Teníamos por acá otra No, pero pregunta. me parece muy oportuno. Déjame referirme al comentario que hace la Claro, persona. Me parece excelente el comentario. Mire, yo creo que cuando uno sabe que se enfrenta a riesgos, la mejor estrategia es, si estás invirtiendo, es diversificar. No poner todos los huevos en la misma canasta, ¿verdad? Eso es una máxima que a uno siempre le dicen. Lo que pasa es que a todos nos pasa. Cuando uno va, ¿verdad? Y dice, caramba, mira, no, me van a pagar 15% de rentabilidad anual, ¿verdad? Uno tiene que preguntar bien. Primero, ¿en qué van, en cómo logran ese 15% y pedir mucha información? Yo empezaría pidiendo información del gobierno corporativo. ¿Quiénes son los que están detrás de eso? Dígame quién es la junta directiva, qué experiencia tiene, qué es lo que está haciendo. Y en el momento en que me diga que no hay riesgo, no pongo ni los pies en ese lugar porque está mintiendo, ¿verdad? Eso no es posible, siempre hay riesgos, pero muy oportuno, sí, claro. Y luego, ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos del modelo de negocio son los más importantes. Los business risks, los riesgos del negocio. Hay gente que se preocupa en el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez. Yo soy fascinado, yo doy clases de riesgos 20 años. Y muchos de mis alumnos siempre me dicen, hey, profe, se está contradiciendo. No, no me contradigo. Es que el riesgo más importante es el riesgo del negocio. Y entonces, si usted no entiende el modelo de negocio donde está invirtiendo, estás asumiendo el riesgo de plano. Ok. perfecto. Tenemos otra pregunta por acá. ¿Cómo se entiende la conducta financiera en el tema vinculado a las estafas? A ver, perdón. ¿Cómo se entiende la conducta financiera en el tema vinculado a las estafas? Bueno, es que las estafas precisamente es un problema de información, ¿verdad? Es un problema de información porque la gente, ¿verdad? Se deja llevar por situaciones que probablemente no son, digamos, convenientes, ¿verdad? Desde el punto de vista del modelo de negocios y que sea sostenible ese modelo de negocios, ¿verdad? Porque al final de cuentas, ¿verdad? Em, de ahí, lamentablemente hay fraude detrás de eso y la gente no tiene a veces la capacidad para poder distinguir un fraude. Entonces, yo creo que, vuelvo a repetir, probablemente cuando a usted le dicen que efectivamente hay muchísima, digamos, información, ¿cómo se llama? Eh, de parte de, ¿cómo se llama? De la, de la, de un producto financiero que genera mucha rentabilidad y que le dicen que va a ser, ¿verdad?, sostenible en el tiempo y que no va a haber problemas, me parece que hay ahí algún tema importante sobre eso. Ujú. Perfecto. Tenemos otras preguntas que han llegado aquí hacia el final. Vamos a irnos hacia ese momento. ¿Cómo abordar los vacíos normativos y diferencias de criterios al aplicarlos si el regulador no da aprobaciones, ya que no se puede ser juez y parte? Vamos a ver, sí, efectivamente ese es el gran problema, ¿verdad? Al final de cuentas, las soluciones ante los problemas las tiene que dar el supervisor, perdón, las tiene que dar la entidad. El supervisor dice, mire, aquí yo encuentro estos temas, usted tiene que resolver esos temas, ¿verdad? Entonces no es, ¿cómo se llama? Que el supervisor emite una recomendación, porque cuando hace eso empieza a coadministrar. El supervisor se debe preocupar de que ante la situación que encontró, la vulnerabilidad que encontró, efectivamente haya algún tema que efectivamente la entidad
se cerciore de que eso es un problema y plantee una solución adecuada sobre eso, ¿verdad? O sea, entonces que el plan correctivo que plantee la entidad sea sostenible. El tema es que después de eso viene todo un proceso de seguimiento, ¿verdad? Entonces, un supervisor puede mandar un informe y posteriormente lo que le corresponde es dar seguimiento al plan de acción que la entidad está planteando para corregir el problema, ¿verdad? Perfecto. Nos indican por acá cuáles deberían ser los aspectos mínimos por evaluar a los miembros de una junta directiva o los comités de apoyo. Vamos a ver, yo creo que son dos tipos de evaluación, ¿verdad? Una es la evaluación de la idoneidad y otra cosa es la evaluación del desempeño. Entonces, en una evaluación de idoneidad, usted tiene que analizar si la persona tiene conocimientos del modelo de negocio, si tiene experiencia en esa actividad financiera, si tiene algún aspecto relacionado con, ¿cómo se llama? Con antecedentes que no lo hacen apto, ¿verdad? Entonces, si fue una persona que estuvo en una entidad en donde se perpetró un fraude y él era parte del consejo de administración, pues probablemente eso tiene que ser un tema, digamos, de tomarse en consideración en materia de idoneidad eh, principalmente. Y en el tema del desempeño, los elementos más importantes es el cumplimiento del plan estratégico, evaluar la labor de supervisión que hace una junta directiva o un comité, ¿verdad? Efectivamente, amparado a lo que son las mejores prácticas de negocio. Entonces, hay una tabla de detalles importantes para hacerlo. Lo importante es hacerlo de manera frecuente y de manera, ¿cómo se llama? Detallada. Perfecto, indican por acá, debería ser el manejo de capital y las estimaciones de las entidades, disculpe, debería ser el manejo de capital y estimaciones de las entidades ser también público, así como los estados financieros para poder reconocer el manejo pleno del riesgo de las instituciones. Bueno, yo creo que ya es pública la suficiencia patrimonial de las entidades, ¿verdad? Y creo que, digamos, la partida de estimaciones está también reflejada en los estados financieros. Los auditores externos tienen que emitir una opinión sobre el tema de las estimaciones por la materialidad que pueda tener ese tema y para determinar si hay políticas efectivamente sobre eso, ¿verdad? Perfecto, pregunta, ¿cómo hacemos para que mayor y mejor, para tener una mayor y mejor medición de riesgos si un regulador más especializado no sea más caro para el sistema financiero? Sí, eso es un tema también, es una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque yo pienso que va por el lado del enfoque, ¿verdad? El lado del enfoque, ¿verdad? Yo creo que el enfoque, ¿verdad? De alguna manera, de la supervisión determina si puede ser muy cara o no la supervisión. Pero yo creo que más que pensar en lo que cuesta el supervisor, debería analizarse dentro de las entidades lo que cuesta es tener una buena infraestructura de riesgos, ¿verdad? Eso me parece a mí que es súper, súper importante. Perfecto, un par de preguntas más. Dice, en lugar de Camels, ¿qué se puede leer actualmente en forma consolidada? En lugar de Camels, el problema es que el Camels es una fotografía financiera de un momento dado, ¿verdad? Entonces, hoy en día, digamos, yo pienso que, vamos a ver, no hay un tablero de indicadores para poder ver y poder formarse parte de la idea de una entidad financiera. Yo creo que uno tiene que analizar los resultados financieros de las compañías, ¿verdad? De las entidades financieras, estar muy atentos, digamos, a la evolución que llevan esas entidades financieras. Si yo soy parte digamos, cliente de una entidad financiera, preguntar sobre la perspectiva que va asociado a eso. Y segundo, ¿verdad? Ser muy claro, digamos, en cuanto al, ¿cómo se llama? A los elementos de gobierno corporativo, quiénes forman parte de esas juntas directivas, qué decisiones se están tomando, me parece a mí que es súper clave. Perfecto, para finalizar con las últimas dos preguntas, mencionan en su práctica qué recomendaciones puede dar para incentivar esa cultura basada en riesgos desde la Junta hasta los niveles más bajos, ya que es un tema que cuesta bastante desarrollar. Sí, yo pienso que el compromiso de la Junta Directiva tiene que ser evidente y manifiesto, ¿verdad? El mejor control que pueda hacer una unidad de riesgos, ¿verdad? O sea, vamos a ver, una Junta Directiva es darle el respaldo a la unidad de riesgos, atender las recomendaciones y tener un programa estratégico en materia de gestión de riesgos a nivel de la organización. Muy importante que la alta gerencia también tenga conocimientos claros, ¿verdad? De lo que es ¿cómo se llama? El compromiso que tiene no solamente para lograr las metas, sino para una adecuada administración de los riesgos. Entonces, cosas, voy a poner ejemplo nada más que lo veo yo muy a menudo, ¿verdad? Gente que, por ejemplo, tiene manejo de productos, ¿verdad? O sea, ¿cómo se llama? Lanza nuevos productos, ¿verdad? Y al final de cuentas, ¿verdad? La pregunta es, ¿hizo análisis de riesgo previo?
porque a veces la estrategia comercial urge hacerla, y entonces el riesgo lo hacemos más adelante, o lo hacemos cuando ya el proyecto vaya avanzado. Yo creo que ya es un modelo tardío para hacerlo, ¿verdad? Entonces, me parece que es importante que esa cultura, esa estrategia, venga desde la misma junta directiva, ¿verdad? Que la junta directiva además tenga un programa de capacitación de riesgos, ¿verdad? Eso es muy importante. Yo creo que las cosas pueden cambiar montones, ¿verdad? O sea, y los entornos son muy distintos y muy complicados. Vean, cuando vino la pandemia, nadie se esperaba eso, ¿verdad? Y eso cambió montones, ¿verdad? Cambió montones los elementos que de alguna forma se veían, ¿verdad? Venir en una entidad. Las estrategias todas se guardaron en una cajita, ¿verdad? Porque el momento era completamente diferente. Perfecto. Y para finalizar, ¿existe alguna temporalidad para someter a revisión el marco jurídico de las entidades financieras en Costa Rica? ¿Quién lo define o lo lleva a cabo? Mira, no, no, y vamos a ver, yo pienso que las regulaciones financieras es una respuesta complicada porque usted tiene que darle tiempo a las legislaciones financieras para que maduren, ¿verdad? O sea, no se pueden estar cambiando por muchas razones. Primero, por inseguridad jurídica a la industria financiera. Y segundo, ¿cómo se llama? El también demorar demasiado puede hacer que en un momento dado haya riesgos o haya cosas que no están adecuadamente amparadas en la legislación, ¿verdad? Entonces me parece a mí que ¿cómo se llama? De alguna manera es difícil, ¿verdad? Yo diría que ni muy frecuente ni muy lejano. Ahora, si ustedes analizan nuestra ley orgánica del Banco Central, ya tiene bastantes años, ¿verdad? Se hizo una reforma importante ahora, hace unos años, por el tema de supervisión consolidada, pero, pero de alguna manera, siempre hay oportunidades de mejora. Yo pienso que cuando ocurren estos accidentes, ¿verdad? Que lamentablemente pasan, y van a seguir pasando, ojalá que no muy frecuentemente, pero pasan, yo creo que hay una oportunidad para revisar si hay que fortalecer regulaciones o leyes, ¿verdad? Y que ojalá las regulaciones y las leyes efectivamente se den, ¿verdad? De forma adecuada, ¿verdad? O sea, de forma que sea una respuesta técnica al problema y no una respuesta de otra índole, ¿verdad? Creo que va por ahí, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias a todas las personas entonces que participaron. Esperamos que las respuestas hayan sido respondidas de la mejor manera. Sobre la persona que está consultando, si contamos con programas para entender el mercado financiero, CAPEC cuenta con diferentes programas. Tenemos programas para entender el mercado de valores, los riesgos y demás. Entonces, cuando les enviamos la presentación, que les comparto entonces que con el enlace, con el correo que ustedes registraron a la hora de inscribirse en esta charla, se les va a compartir la grabación de la presentación. Entonces, por ahí se les va a hacer llegar. De nuestra parte, muchísimas gracias Javier y a todas las personas que nos acompañaron y les invitamos a estar atentos a todas las actividades que desarrolla CAPEC para que puedan seguir actualizados y demás. Estaríamos, perfecto. Muchas gracias. Hasta luego, gracias, buenas tardes.